Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y algunos de los problemas psicológicos asociados al mismo y a esta situación de pandemia. El motivo por el que hago este vídeo, y seguramente haré una serie de vídeos tratando estos temas, es porque durante estos meses he visto una serie de informaciones o llamadas hoy en día desinformaciones desde diferentes medios, opinadores y demás que realmente pues no tenían mucha base o bueno, subestimaban un poquito los efectos en la salud mental. Para estos vídeos me basaré en diferentes artículos publicados en revistas científicas de alto índice de impacto, de revisión por pares, que os dejaré siempre en la descripción del vídeo para que, sobre todo, me interesa eso, que vosotros podáis leerlo y sacar vuestras propias conclusiones, que lo que os diga yo no sea con lo que os quedéis, sino que os quedéis con leer esa información y estudiar todo lo que podáis, siempre con unas fuentes fiables. El artículo que he buscado para hoy es el siguiente, os dejo aquí la portada. Fue publicado en el mes de abril en la revista Death Studies. Realmente es importante que haya sido publicado en el mes de abril para entender el contexto de los datos que dan, porque realmente en esas fechas todavía estaba empezando el coronavirus, como quien dice, en gran parte del mundo, en América y en Europa, pues llevaba como un mes más o menos. Y el esquema que sigue el artículo es el mismo que siguen muchos artículos científicos. Hay una parte de introducción, una parte de métodos y resultados y una parte final de conclusión o discusión. Voy a centrarme sobre todo en la parte de introducción, en la que siempre se dan datos o aspectos de cómo está la situación en ese momento a nivel de investigación, y en la parte de discusión. La parte del medio os la dejo a vosotros, es más técnica, os dejo por si queréis leerla, si os interesa. Yo la he leído y he comprobado que realmente siguen unas pautas bastante adecuadas, pero bueno, os lo dejo a vosotros ahí para que podáis leerlo. En cuanto a aspectos que hayan sido interesantes del artículo, en la parte de introducción, de datos de cómo estaba la situación en ese momento, en este caso el investigador lo que dice es que los efectos de la pandemia sí que habían sido investigados a nivel de salud, ¿no? Estaban investigando cómo se infectaba la gente, cómo se podía tratar, cómo se puede encontrar la vacuna, pero los aspectos de la salud mental estaban quedando en un segundo plano. Y en base a los datos y a las investigaciones previas que había de otras pandemias y fenómenos de desastres, ¿no? de masas, por ejemplo, que se ve que tenían asociados problemas de salud mental como ansiedades, como lo pongo ahí, ¿no? en la captura del artículo, de suicidios, por ejemplo, de estrés postraumático, pues este autor lo que quería es precisamente investigar y trabajar en este tema, ¿no? De la salud mental, porque sabía que había mucho donde estudiar. Y precisamente utiliza ya dentro de esta pandemia de coronavirus un artículo que salió publicado, también muy recientemente, obviamente, no muy cerca de este artículo, el artículo de Liu y colaboradores, en el cual en una muestra de médicos en China, obviamente los datos de China se tuvieron antes, ¿no? Porque llegó allí antes la pandemia, se veía que mostraban unos niveles muy altos de entre el 70 y el 80% de estrés traumático, por encima del 50% de depresión, por encima del 40%, entre el 40 y el 50% de ansiedad y entre el 30 y el 40% de insomnio. Obviamente esto es en una población muy específica, pero los mismos, en este caso, autores dicen que puede ser extrapolable a otras poblaciones. De hecho, seguramente hay publicaciones, o están por salir publicaciones en España y en diferentes países, que encuentren aspectos parecidos, ¿no? en cuanto a los problemas de salud mental. Esta parte de introducción, esta parte de datos, quería traerla para destacar como claramente ya se estaban viendo entonces los efectos de la pandemia. Pero el artículo no se centra en hacer una revisión de eso, sino que lo que hacen es aportar una herramienta, lo que ellos llaman un screener, que sería como un breve evaluador de salud mental que identificaría los casos de ansiedad disfuncional y los síntomas severos asociados al coronavirus. En este caso se llama Coronavirus Anxiety Scale. De hecho, lo podéis buscar en cualquier buscador que utilicéis, lo podéis encontrar si ponéis esto, si lo buscáis.
Y en los primeros enlaces ya os aparece la página web del propio escritor del artículo, el propio científico, y veis los ítems que utiliza, que son fundamentalmente en 5 categorías de ítems, ¿de acuerdo? Lo que quiere medir. En este caso, quiere medir el mareo, las alteraciones del sueño, la inmovilidad tónica, la pérdida de apetito y las náuseas o el malestar abdominal. Estos han sido todos ítems asociados a otros tipos de trastornos como la ansiedad generalizada, por ejemplo, depresiones mayores o desorden de pánico, y que han sido utilizados en otros test. La diferencia, que en este caso dice que es la primera medida, el primer test publicado de psicopatología relacionada con la COVID-19 validada en una gran muestra de humanos en las fases iniciales de la pandemia. En este caso la muestra era de 775 adultos. O sea, realmente es una muestra bastante considerable. De hecho, las medidas de sensibilidad y de especificidad le dan muy altas, de un 95% y 85%, superiores incluso, indican ellos, a otras medidas que hay para medir otros trastornos en psicopatología, con lo cual realmente es una herramienta bastante interesante. Esto, obviamente, habría que extrapolarlo y adaptarlo en diferentes países, traducirlo para, por ejemplo, en España, no hacer una versión en castellano, en otros países de Latinoamérica, en todo el mundo, digamos, cada país, su sistema sanitario debería, utilizando, por ejemplo, este modelo como referencia, que ya está consolidado, ¿no? Podría adaptarlo y sería realmente útil para los profesionales de la salud mental, para esa identificación de los casos de ansiedad disfuncional, ¿no? Como decíamos, y de síntomas severos asociados al coronavirus. Las limitaciones del propio artículo, de este propio cuestionario que utilizan, de este propio test, es que puede subestimar el efecto psicológico que tiene el coronavirus sobre esos aspectos. ¿Por qué? Porque la muestra fue tomada entre el 11 y el 13 de marzo, que en España ni siquiera se había empezado el estado de alarma, en Estados Unidos en este caso. Es decir, es una muestra muy específica y en una época muy temprana, es lo que vienen a decir ellos. Habría que seguir ampliándolo y evaluar, por ejemplo, hoy en día qué efectos ha causado y qué sigue causando después de las cuarentenas, después de los diferentes efectos a nivel económico. Porque realmente, y con esto quiero terminar, aunque es muy importante la salud física, ¿no? El encontrar una vacuna, es importante que se recupere la economía. Otro aspecto fundamental realmente es la salud mental, porque sin salud mental no hay salud. Ni hay economía, ni puede funcionar, ¿no? Realmente se necesitan unas a otras para que la sociedad funcione. Si os ha gustado este vídeo o que traen este tipo de temas, podéis poner en comentarios. Además, también, si queréis seguirme en redes, comentar, ya sabéis, compartir el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal. Se agradece todo mucho. Además, os dejaré enlaces a los podcasts en los que hablaré de esto seguramente un poquito más en detalle, de algunas cosas del artículo, ya que los podcasts suelen ser un poquito más largos. Y por mi parte nada más. En siguientes vídeos de ciencia y psicología continuaré hablando sobre la percepción. Bueno, empezaré a hablar de percepción porque hemos terminado ya el bloque de sensación, así que os recomiendo ver los de sensación si no los habéis visto, y también los que vayamos a sacar, ¿no? Más tarde. Y nada más, espero que os haya gustado, como os acabo de decir, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.